Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los asistentes para estar sumándose a esta charla, este conversatorio sobre el proyecto de reforma judicial que está actualmente en tratamiento en el Senado. Exactamente en estos minutos, el Senado la que está sesionando en comisión conjunta, llegando a un dictamen que para esta noche seguramente sea firmado. Eh, bueno, agradecerle a las autoridades de la facultad por este espacio de debate, de intercambio de ideas enriquecedor, a Mauricio Devoto como director del CIBES por también la oportunidad de hacer este tipo de actividades y obviamente a cada uno de los expositores que hoy nos acompañan, Celeste, Natalia, Martín y Francisco. La verdad que para nosotros es un placer y un gusto contar con ustedes. Ahora Álvaro los va a presentar, pero bueno, son todos jóvenes con mucha formación, con buenas y diversas opiniones sobre este tema, así que vamos a tratar de ir parando distintas consignas o preguntas para que cada uno se pueda explayar y tratar de poder contar con distintas miradas sobre este tema que entendemos que es una reforma importante y es un debate pendiente. Así que, bueno, le cedo la palabra a Mauricio Devoto, el director del CIBES, que nos va a contar un poco de qué se trata el centro. Muchas gracias a todos. Mauricio, ¿estás? Bueno, si no, lo que podemos hacer es dejar las palabras de Mauricio para el final, ¿te parece, Álvaro? Y pasamos a presentar a los panelistas. Perfecto. Bueno, también le agradezco a la facultad, como dijo Martín, y al CIBES por facilitarnos la organización de esta actividad. Tenemos 4 expositores, que realmente es un lujo y un gusto para nosotros. Como decía Martín, buscamos con esta conformación del panel tener miradas frescas, renovadas sobre este nuevo proyecto de reforma judicial y estimular el debate. No, la idea no es que tengamos presentaciones magistrales, sino que puedan plantear sus ideas y sus miradas de la reforma, pero también intercambiar ideas, identificar puntos de acuerdo y también de disenso. Los 4 panelistas son María Celeste Braga Beatove, que es abogada, máster en Derecho por la Universidad de Gerona, España, investigadora visitante en Yale Law School, fue directora ejecutiva de Innocence Project Argentina y es investigadora asociada al área de gestión pública de CIPEC y profesora de la clínica jurídica en la Universidad Torcuato Di Tella. También contamos con Martín Ollanarte, que es abogado y máster en Laws por el Harvard Law School, es director de la carrera de especialización en Derecho Procesal Constitucional en la USAL y es secretario letrado en el Consejo de la Magistratura de la Nación. También nos acompaña Francisco Berbic, que es abogado y magíster en estudios en Derecho Internacional por NYU, becario Fulbright, y cuenta con una especialización en Derecho Civil y en Derecho Procesal Profundizado. Es profesor adjunto ordinario por concurso de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de La Plata y es vicepresidente regional del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal por Argentina, Paraguay e Uruguay. Y por último, contamos con la participación de Natalia Bolosín, que es abogada, magíster y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Yale y autora de publicaciones sobre corrupción y criminalidad económica. Está a cargo del Cuerpo de Investigaciones de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, la DATIP, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Así que bienvenidos a los 4. Y un poco para empezar, la consigna es general. Es preguntarles, tienen 5 minutos cada uno y la idea es preguntarles las bondades y defectos de la reforma. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la reacción inicial? Tienen 5 minutos, vamos a ser un poquito estrictos con el tiempo, así nos dan bien los tiempos para las preguntas. Y bueno, va a empezar, el orden es Francisco Berbic, Braga Beatove, Ollanarte y Bolosín. Así que le damos la palabra a Francisco. Adelante. Buenas tardes. Ante todo, agradecer al CIBES, a la universidad y especialmente a Álvaro por la invitación para poder participar de esta discusión.
y empezando con bondades y defectos, yo marcaría 3. La primera bondad es haber instalado en la agenda el tema para discutir. Creo que hay un consenso generalizado de que el sistema de administración de justicia no está funcionando como debe funcionar, si es que alguna vez lo hizo. Está claro que el sistema de administración de justicia está muy lejos de la ciudadanía, está claro que el sistema de administración de justicia es muy difícil de controlar y de buscar formas para que rinda cuentas de cómo ejerce su poder, un poder que es cada vez más grande a medida que han ido creciendo los casos de tendencia institucional o los casos colectivos, como la Corte lo ha reconocido a través de distintas reglamentaciones. Es un poder que ha ido creciendo mucho y que necesita, me parece, rediscutirse tanto desde la perspectiva orgánica como desde una perspectiva más bien procesal o procedimental. La segunda bondad que veo es que resuelve el tema del traspaso de la administración, va a intentar resolver el tema del traspaso de la administración del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura, cumpliendo de esa manera con una previsión constitucional absolutamente clara desde el año 94 y que, vaya a saber uno por qué, aunque uno se podría imaginar, hasta el día de hoy se mantiene incumplida. Y la tercera, que también me parece una bondad de la reforma, es la idea de transferir a la Ciudad de Buenos Aires ciertos tribunales que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen competencia limitada a la Ciudad de Buenos Aires, y que de alguna manera hoy son pagados con impuestos nacionales, y parece también acá que hay un incumplimiento constitucional desde el punto de vista de las competencias, si bien relativamente restringidas, pero las competencias propias de jurisdicción que también la reforma del año 94 le reconoció a la ciudad. En cuanto a los defectos, creo que el primer problema que señalaría es, una vez más, el enfoque casi exclusivamente en la dimensión penal del sistema de administración de justicia. Esto ha sucedido históricamente. Si uno se pone a pensar, también las cuestiones penales son las que en general colonizan un poco los medios de comunicación. Allí se juegan grandes hechos o alegados hechos de corrupción, grandes hechos que generan mucha repercusión mediática, y no digo que no sean hechos importantes porque sería una estupidez hacerlo, desde ya que son hechos importantes, pero me parece que para la generalidad de la ciudadanía, de la comunidad, hay otras dimensiones en todo lo que es no penal que tienen una relevancia tal vez más importante desde el punto de vista cívico, ¿no? Que es donde se juega ni más ni menos que el alcance de nuestros derechos, y donde se juega también mucho de lo que hacemos todos los días en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones comerciales y en nuestras relaciones con el propio Estado. Me parece que, y espero, ojalá, que en un futuro lo más inmediato posible se pueda empezar a trabajar también en estas otras dimensiones. El segundo defecto que había marcado, que en realidad más que un defecto me genera muchísimas dudas, es la idea de unificar el fuero contencioso administrativo federal con el fuero civil y comercial federal. Entiendo algunas de las razones que se están ensayando para justificar esto, me hace mucho ruido en términos de especialidad y de lo que pueda llegar a generar, aunque inmediatamente antes de entrar al aula virtual me crucé con un tuit que aparentemente dicen que decidieron no unificar los fueros y en cambio crear un tribunal de resolución de conflictos de competencia, que efectivamente es un problema bastante común entre estas dos jurisdicciones. Y la tercera, que va un poco en línea con esto de empezar a pensar en la reforma del sistema de administración de justicia, no solo desde el campo penal, sino especialmente, les diría, desde la dimensión no penal, es que no parece haber ninguna iniciativa vinculada con cuestiones de procedimiento, con cuestiones de procesos, más allá de alguna insinuación que se hizo con respecto al certiorario del 280, la facultad de la Corte de desestimar causas con un planchazo para gestionar su agenda, no parece estar en agenda, y creo que es algo que deberíamos empezar a discutir. Por ejemplo, la ley de amparo, que es una ley vieja y preconstitucional, por ejemplo, la materia colectiva, que es una deuda también con la democracia del año 94, y también el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es una norma relevante en sí misma y que además aplica supletoriamente a muchos otros procesos y que es una ley vieja, desactualizada y que no está funcionando. Así que ahí cumplo con mi tiempo. Gracias. Impecable, Francisco, muchas gracias. Ahora le toca a Celeste Braga Beatove. Te damos la palabra, Celeste. Hola,
Bueno, también agradecer a la UP y a ustedes por la iniciativa. Bondades y defectos, ¿no? Bueno, como una bondad también, digamos, reconozco el hecho de que el proyecto de ley, digamos, parece que hay algo en la democracia argentina que se activa cuando hay un proyecto de ley en el Congreso, y creo que lo que genera ese proyecto es precisamente la posibilidad de conversar sobre estos temas y poner el tema en la agenda pública. Creo que el proyecto también tiene como bondad esbozar un primer diagnóstico sobre algunas cosas. Yo sí me voy a referir solo a la cuestión penal, porque sobre las demás ramas de la justicia no me he dedicado a ello, entonces no tengo capacidad para diagnosticar o para decir cosas sobre lo demás, pero sí sobre la cuestión penal. El proyecto que se envía al Congreso sí tiene al menos un esbozo de diagnóstico sobre cosas que tenemos que mejorar. Y en ese sentido quisiera mencionar 3 de las cosas que el proyecto pretende resolver. Una es la concentración de causas en pocos jueces, y habla la exposición de motivos, digamos, cómo esa concentración genera, que son además causas de alta relevancia pública, una mediatización de las causas y una politización, ¿no? Utiliza esta terminología, quizás no está claro, pero uno tiene intuiciones respecto de qué significa eso. Un segundo problema que señala el proyecto es que esa concentración de causas supone niveles de ineficacia en el funcionamiento de la justicia penal, por un lado por su falta de respuesta en estas causas de máxima relevancia pública, y por otro lado por lo que llama justicia pendular, ¿no? Esta idea de que la justicia se activa con los cambios de administración o de gobierno. Y finalmente reconoce también que la criminalidad compleja, digamos, requiere de una sofisticación en las formas de la investigación de los delitos penales y procura dar alguna respuesta a eso. Yo creo que estas dos cosas son grandes virtudes, porque creo que ahí hay amplios márgenes de acuerdo, me parece, sobre cuáles son los problemas, ¿no? Ahora, quisiera meterme en las soluciones y ahí expresar las preocupaciones. Tampoco querría, digamos, acá descontextualizar este proyecto. Creo que este proyecto es un proyecto pequeño que, mirado bajo su mejor luz, lo que creo que busca es dotar de recursos al Poder Judicial para poder implementar el Código Acusatorio. Pero el presidente al mismo tiempo le pide a un consejo consultivo que le informe acerca de los problemas de la justicia, ¿no? En distintos órdenes. Entonces sería apresurado decir que este es el proyecto de reforma, pero sí es un proyecto que procura avanzar en la implementación del proceso acusatorio. Y aquí mis preocupaciones. Primero es que, digamos, creo que hay posiblemente una confianza excesiva en que dotar de recursos a un sistema que ya funciona y el tipo de recursos que además se les da, hay una confianza excesiva, me parece, en la capacidad de un código de procedimiento de generar cambios prácticos, ¿no? Entonces ahí me parece que un poco comparto alguna preocupación respecto de cómo va a ser esa implementación. Y dos preocupaciones más tienen que ver con la falta de data empírica para dotar de recursos al Poder Judicial, en el sentido de, bueno, ¿cómo sabemos cuánto, digamos, por qué el doble de jueces y no un tercio? ¿Cómo va a funcionar el nuevo sistema y cuál es el caudal de causas? ¿Cuál es el tiempo requerido de presencia de jueces en audiencia? ¿Cuál es el tipo de trabajo interno, ¿no? Es decir, si no trabajamos la organización de la justicia, es difícil que una traslación de recursos con igual formato de organizacional genere algún cambio. Y en este sentido, mi tercera y última preocupación es, bueno, en alguna dimensión, digamos, dicho rápido, y quizás con un ejemplo de cuarentena, si yo tengo una receta de un postre que tiene X cantidad de ingredientes en determinadas proporciones, si lo que hago es poner esos mismos ingredientes en el doble de cantidad, posiblemente tenga exactamente el mismo postre, solo que más grande. Entonces me parece que hay que pensar esa dotación de recursos, quizás con objetivos de reforma que tienen que ver con un funcionamiento interno. Pero entonces mi mirada sería esa, muy resumidamente, es solo un proyecto para dotar de recursos al Poder Judicial, para la implementación del Código Acusatorio. Dudas es si el Código Acusatorio por sí mismo va a generar esos cambios, y si no necesitamos discutir con mayor profundidad y con data empírica algunos cambios organizacionales. Muchísimas gracias, Celeste. Impecable el uso del tiempo hasta ahora. Muy bien, muchas gracias. Es el turno de Martín Ollanarte. Martín, te damos la palabra.
Martín. Ahora sí. Ahí sí, por la invitación a la universidad. Bueno, un gusto estar acá. Antes de entrar a hablar de cuestiones específicas, un defecto de los proyectos, la oportunidad de hablar y reflexionar sobre la reforma de la justicia. Perdón, Martín, se te escucha muy mal. ¿Tendremos algún ajuste en el micrófono que podemos hacer? ¿Tendrás abierto algún otro micrófono? Pero puede ser que ahora sí me pongo. Ahí se me escucha mejor. No. ¿Se me escucha mejor? No. No. A ver, otro micrófono, pero estoy con esta dificultad. A ver, si me dan un segundo, brevemente y retomo yo. Dale, pasamos a Natalia Bolosín, esperando que puedas reconectar, a lo mejor reiniciar, y te esperamos. Tenés 5 minutos. Bueno, Natalia, te cedemos el piso. Bueno, gracias a la UP y al CIBES y a sus comandantes. Un placer estar aquí y a mis compañeros de panel y debate. Bueno, creo que lo mejor que tiene, lo primero que diría es antes como ver como de qué estamos hablando. No es, digamos, no es una reforma judicial ni tiene, digamos, ni tiene, me parece, esa ambición. Es apenas un proyecto que tiene como algunas propuestas de cambios, yo diría que especialmente dirigidos al fuero penal federal de la Argentina. Y en ese aspecto, digamos, si eso es así, entonces creo que lo más saludable es que quiera hacer eso, ¿no? Me parece que en ese aspecto se trata de una reforma que es, yo diría, imprescindible para la Argentina, ¿no? No puedo imaginar otra reforma vinculada con las cuestiones judiciales en la Argentina que pueda ser más importante que esa, ¿no? Para la democracia, sobre todo más que para la democracia, diría para el fortalecimiento del Estado de Derecho en la Argentina, que me parece que es una de las grandes deudas que dejó la transición democrática. Y eso explica por qué las discusiones sobre el timing y demás creo que son irrelevantes. O sea, en la medida en que tomamos la decisión de no hacer la reforma o alguna reforma, también estamos decidiendo sostener un sistema que funciona de una manera espantosa, digamos. Lo que digo es, el status quo en relación con el fuero penal federal en la Argentina es sostener un sistema que funciona realmente muy mal, ¿no? Con lo cual, no hacer nada es hacer algo, es una decisión no hacer nada. Entonces, me parece lo más favorable primero es eso, es la decisión de hacer algo en relación a ese sistema. ¿Qué cosas buenas sobre el proyecto? La primera, el traspaso coincido, digamos, con quien lo expresó antes, el traspaso de compras en relación a delitos ordinarios a la Ciudad de Buenos Aires, además de deuda histórica, digamos, desde la reforma 94 en relación con la autonomía de la ciudad, me parece que es fundamental en relación con la cantidad de recursos que todos los días se destinan desde la justicia federal para investigar cuestiones realmente menores. O sea, en relación con la investigación criminal, por ejemplo, hoy en día la justicia federal, Ministerio Público de la Defensa y demás, destinan recursos que debieran darse, no sé, a la trata de personas o al narcotráfico, a investigar homicidios, muertes dudosas o robo de autos, ¿no? Con lo cual, ahí hay un punto, me parece, que es para destacar. Tal vez es demasiado el tiempo que se va a tomar, ¿no? Me parece que 3 años para traspaso por ahí es un poco mucho. Luego el tema del acusatorio, o sea, pensar que esta norma que no refiere a cuestiones procesales me parece como equivocado, digamos. Una reforma que plantea la implementación del Código Acusatorio en materia penal en 2 años, para mí también es muy bienvenida y indudable. De nuevo, puede ser que sea mucho 2 años, pero qué sé yo. El gobierno anterior se tomó 4 años para implementarla en 2 provincias, digamos. Si logran implementar en 2 años el Código Procesal Penal Federal en todo el país, bueno, por ahí es mucho, pero bienvenido sea. Y lo tercero me parece positivo, y lo que más estoy debatiendo tiene que ver con esta idea de van a licuar con Oropi, ¿no? Planteado como concierto negativo. Yo lo que quiero hacer eso es bienvenido sea van a licuar con Oropi. Eso es lo que necesitamos. La puta licuar para qué? Si lo licuamos con Oropi, para qué sé yo, como cree Bindar, emplazar a los clubes, a los sectarios que tienen la misma
simplemente van a reemplazar y ampliar. ¿No se escucha? ¿No se me escucha bien? No. Ahí sí fue un minuto, Yo no a los ver. escucho. Sí, a ver. Yo te escucho ¿Ahora bien. me escuchan? Sí, perfecto. Ok, sigo. Digo, si van a licuar Comodoro Pi para reemplazarlo por algo igualmente, no, estaba leyendo el chat, igualmente espantoso, pero con otros nombres, bueno, eso va a ser un problema. Ahora, si van a licuar Comodoro Pi para establecer un procedimiento distinto de selección de magistrados y magistradas, tanto en el Poder Judicial como en los ministerios públicos, y van a establecer criterios objetivos de selección, y van a pensar en que no solo criterios objetivos, sino criterios distintos, en que, digamos, quienes van a llevar adelante la reforma del acusatorio van a necesitar destrezas distintas de las que necesitaban quienes hoy están ocupando esos lugares. Digamos, si van a licuar Comodoro Pi para pensar que quienes van a llevar adelante esa reforma van a tener que ser idóneos y honestos, y que para eso no alcanza con haber entrado de pinche a los 18 años al Poder Judicial, digamos, como hoy ocurre en cualquier curso público vinculado con la justicia en la Argentina, bueno, bienvenida sea la reforma. Ahora, si van a licuar Comodoro Pi para designar amigues, bueno, obviamente que eso va a ser un problema. Me parece que el principal problema que tiene el proyecto tiene que ver con esto, con que no sabemos muy bien licuar para qué, y no tenemos demasiadas garantías de que ese proceso vaya a ser efectivamente virtuoso. Hay algunas mejoras que el proyecto propone en relación con los concursos y que no son menores, y me parece que no se están mencionando en general en las discusiones sobre esto, que tienen que ver con el tope del 15% de la entrevista personal sobre el total del puntaje, el hecho de que los exámenes sean resguardados, digamos, que se filmen y que sean públicos, la perspectiva de género, pero no alcanza, digamos, pues si las personas que van a designar finalmente a esos magistrados y magistradas van a ser aquellas que hoy manejan de la manera que se ha venido manejando el Consejo de la Magistratura, que es un problemón en la Argentina, y los concursos que se realizan en los ministerios públicos, de la defensa y del Ministerio Público Fiscal, bueno, medio que es un poco lo mismo, ¿no? Y ahora, y ahí hay un problema adicional, la reforma, Quedan 30 justamente, segundos. las reformas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal han quedado para otro momento. Entonces tenemos que aceptar esto que se nos propone ahora, así como está, sin saber muy bien si van a despoderizar o no, por no decir despolitizar, el Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que poner un ojo más atento. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ahora vamos a probar con Martín, a ver si... A ver ahora, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, me Perfecto, alegro. Disculpas a Natalia que perdí un segundo de su exposición. Bueno, decía que les agradezco la invitación y hacía una breve referencia a la oportunidad. El hecho de que tengamos que hablar así, con estas dificultades técnicas, creo que habla por sí solo, lo han dicho muchas personas, no voy a referirme a eso, me remito a lo que ya han dicho otros mejor que yo. Yendo al punto, sobre bondades, yo identifico una que creo que no han mencionado hasta ahora, que es avanzar en la especialización de los juzgados federales con asiento en las provincias. Actualmente tenemos en la mayoría de las provincias juzgados federales con multifuero. Esto es un despropósito en la operación, en la prestación de servicios de justicia, en la posibilidad de seleccionar magistrados idóneos. Creo que en ese sentido se avanza bien. Y también vi con buenos ojos que se retoma o se sigue en la senda de traspasar la justicia penal ordinaria a la capital federal, a la ciudad autónoma, en este caso, y comparto con Francisco el hecho de que nos explica por qué no se avanza paralelamente, aunque sea esbozando algún plan, en los demás fueros ordinarios, ¿no? El civil, el comercial, el laboral. Así que en ese sentido creo que el proyecto está bien orientado. Tengo mis reparos y mis dudas y mis críticas en otros aspectos. En primer lugar, la fusión de fueros. Una de ellas fue abandonada hoy, afortunadamente, creo que era un despropósito fusionar el Fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo Federal. Creo que el proyecto que se, digamos, modifica con la creación de un tribunal que resuelva los problemas de competencia, bueno, parece una solución innovadora, habrá que estudiarla. Pero subsiste la idea de fusionar el fuero en lo penal económico con el fuero civil y comercial, perdón, criminal y correccional federal. Allí yo veo un problema que es la contradicción que existe entre esta idea de que entre estos dos fueros hay una idéntica competencia, mientras que por otro lado, y paralelamente,
el Consejo de la Magistratura, en la resolución 183 de 2020, reciente, que el presidente además convalidó, enviando los pliegos al Senado de 10 magistrados que fueron trasladados en los últimos años con el argumento de que esta competencia era radicalmente diversa. Uno de estos magistrados trasladados es el juez Fara, que pasó del criminal y correccional federal al penal económico. Si allí hay una competencia diversa que merece la revisión, sea por el Senado o por el órgano que sea, de ese traslado, uno se pregunta si esto no puede después dejar sentado un precedente para cuestionar la estabilidad y la independencia de los magistrados que van a ser trasladados o fusionados entre estos dos fueros. Y hago la salvedad de que la resolución del Consejo se remite a la acordada número 4 del 2018 de la Corte, que no se refería específicamente a un traslado, sino a una transformación de los tribunales orales criminales en tribunales orales federales. En cuanto a otros aspectos que creo problemáticos, me parece que en cómo se cubren las vacantes de los cargos nuevos que se van a generar, hay una inconstitucionalidad muy clara, que es la designación de subrogantes para juzgados que no han tenido previamente la designación de su juez titular, lo ha dicho la Corte en Uriarte. También creo que es inconstitucional la designación como subrogante de jueces nacionales que no han acreditado su idoneidad para ejercer la materia federal. En este caso me remito al caso Aparicio y a las acordadas 4 y 7 de 2018 de la Corte. Y creo que, y aquí no comparto algo que se dijo recién, creo que promover cierto tipo de reformas en cómo se van a llevar los concursos, promover la oralidad en los exámenes, tiene por lo menos un problema de implementación. Creo que hay que garantizar el anonimato y la igualdad en los criterios de evaluación. Creo que el Consejo actualmente no lo respeta a rajatabla, pero la oralidad lo va a hacer más difícil, sobre todo además teniendo en cuenta el problema logístico que significa a veces administrar concursos donde hay 150, 200 postulantes que rinden examen. Sería provechoso que esa medida se implemente en alguna otra instancia del proceso, como es, por ejemplo, el de las entrevistas personales. En ese punto, por ejemplo, creo que también hay una inconstitucionalidad, el puntaje que se atribuye a cada postulante es, creo yo, una facultad privativa del Consejo de la Magistratura. Hay proyectos para limitar la discrecionalidad que hoy existe y es negativa para evaluar esa instancia del proceso. Creo que si el Congreso dicta una ley en esa materia, puede ser que se esté, avasallando una facultad privativa del Consejo de la Magistratura, artículo 114, incisos 1 y 2. Con esto, una primera aproximación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Sumamente interesante la diversidad de miradas, hay algunos puntos de consenso, algunas diferencias, y la idea es que podamos ahora en las próximas preguntas ir profundizando en el debate y en la interacción. Martín Casares. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, la segunda consigna entonces va a ser justamente teniendo en cuenta que la reforma se propone mejorar y fortalecer la independencia judicial puntualmente de la justicia penal federal. Las preguntas o las consignas a abordar son si les parece que las reformas que plantea en el proyecto en tratamiento son idóneas, si estas reformas le parecen suficientes, ¿por qué? Y si considera que hay u otras alternativas o otras que podrían complementar a estas reformas. Bueno, también voy a estar controlándoles el tiempo, así que en esta oportunidad el orden va a ser Celeste, luego Martín, después Natalia y finalmente Francisco. Muchas gracias a todos de vuelta. Bueno, gracias. Yo ahí no estoy tan segura de que el objetivo sea abordar el problema de la independencia judicial en su integralidad. Creo que esa preocupación, imagino, es trasladada al Consejo Consultivo, ¿no? Que va a tener que ocuparse de diagnosticar algunos funcionamientos del Consejo de la Magistratura, de los ministerios públicos, de la Corte Suprema, entre otras.
Sí me parece que lo hace de alguna manera indirecta, porque la implementación del nuevo Código de Procedimientos supone un equilibrio diferente entre las funciones que cumplen los distintos actores del sistema. Recordemos que hasta hoy está en cabeza de un juez de instrucción investigar las causas y llevarlas a juicio, y el Código Acusatorio propone primero un cambio en esas tareas, que van a pasar a estar en manos de fiscales, y luego además supone la incorporación de un proceso oral, ¿no? Y adversarial, donde el control de la prueba y demás, si se implementa de la manera correcta, va a ser seguramente mucho más eficaz. Entonces, en alguna dimensión, el nuevo código se propone resolver ese problema. Ahora, el gran punto va a ser cuál va a ser el diagnóstico y cuál va a ser la propuesta que surja posteriormente para trabajar la forma en la que los jueces, fiscales y demás son designados, controlados en sus funciones o removidos, ¿no? Que ahí tenemos como una deuda pendiente muy grande. Y el otro lugar donde, digamos, porque nos estamos refiriendo obviamente a independencia entre el poder judicial y el poder político, ¿no? Entonces, en el Consejo de la Magistratura, como sabemos, se encuentran estos dos sectores y son quienes de algún modo tienen una incidencia muy grande en algunos tramos de la selección de jueces y demás, que aparentemente, esto también habría que mostrarlo con data, además eso podría tener alguna incidencia luego en vínculos que permean entre la política y el poder judicial. A mí el segundo punto que me interesa también sobre la independencia es los cuerpos de investigación en estas causas, ¿no? Como ustedes saben, muchas veces los cuerpos de investigación no dependen directamente, y me refiero con esto a las fuerzas federales, no dependen directamente del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, sino que tienen que recurrir a fuerzas de seguridad para llevar adelante algunas de sus investigaciones, o a cuerpos de peritos que dependen de estas, y ahí la independencia también se ve de algún modo afectada, ¿no? Cuando el Poder Judicial o cuando los ministerios públicos en el futuro, digamos, no tienen independencia y autonomía funcional para llevar adelante investigaciones, sino que dependen de fuerzas de seguridad que están a cargo de otro poder del Estado y que por lo tanto tienen sus integrantes de lealtades divididas. Entonces yo pondría el foco, por un lado, en ser prudentes, porque me parece que esa reforma va a venir con propuestas, un poco lo que decía Natalia, ¿no? Que las vamos a ver más adelante, que tenemos alguna incertidumbre sobre cómo se va a reformar. Sí, alguna esperanza, pero también prudente respecto de cuáles son los cambios que el Código Acusatorio propone en este sentido. Y sí pondría también el foco en la discusión sobre cuerpos de investigación especializados bajo la órbita de funcionarios judiciales y no de funcionarios que dependan de otro poder del Estado. Excelente, excelente, Celeste. Muchísimas gracias. Entonces sigue Martín. Bueno, muchas gracias. Respecto de este punto específico, lo que en la pregunta se refiere a la histórica falta de independencia del Fuero Criminal y Correccional Federal, lo primero que yo haría es una reflexión que quizás es extrajurídica, quizás me queda grande, pero no puedo dejar de hacerla, y es uno de los problemas más graves de nuestro sistema institucional es que los partidos políticos han perdido relevancia y los liderazgos son marcadamente personalistas. Entonces, cuando una persona que es líder de un partido tiene desventuras procesales, las tiene el partido, las tiene el espacio, las tiene el movimiento, y esto hace que la política ponga la lupa quizás demasiado enfocada en el Poder Judicial, y eso explica por qué se elige a ciertas personas para ciertos fueros, por qué los servicios de inteligencia están vinculados a estos fueros, en fin, toda la serie de problemas que esto conlleva. Esta reflexión es previa y ya digo, extrajurídica, pero, digamos, si no la tenemos en cuenta, quizás estamos tratando de curar una enfermedad grave con una aspirina, que creo que es lo que se está proponiendo en este proyecto. Ahora, bueno, podemos hablar de la aspirina. La licuación de Comodoro Pi mediante la unificación de fueros, que puede ser interesante porque, digamos, va a difuminar el poder de 12 jueces, de 12 cargos judiciales, pero todavía no están cubiertos, que tienen en ese lugar,
creo que puede ser contraproducente si el mayor número de jueces conlleva un menor control de parte de la sociedad civil y de parte de la prensa independiente de quiénes son esos jueces. O sea, va a haber menos accountability, dirían los gringos, menos control de la opinión pública. Y me remito a un caso concreto, un ejemplo concreto y reciente. El juez Canicova Corral acaba de dejar su cargo y yo estoy convencido de que si no hubiese sido por la prensa independiente, él seguiría siendo juez. Cuando se retiró, dijo que él no era el peor de todos y yo estoy seguro que tiene razón. Creo que el peor de todos debe ser otro que no sabemos quién es. Y no sabemos quién es porque el Poder Judicial es difuso y bastante populoso. Entonces, si la solución de Comodoro Pi va a ser traer un montón de jueces más y no se resuelven otros problemas, creo que el problema se va a agravar porque va a ser difícil el control social, el control de la opinión pública y de la prensa independiente. Esto me lleva a otro segundo punto que veo en el proyecto, que es que si las nuevas vacantes van a ser cubiertas de un modo irregular y mediante jueces subrogantes que, digamos, no cumplen con los requisitos que la Corte ha dicho que deben cumplirse, lo que estamos haciendo es, ponernos en una situación de vulnerabilidad muy grande, con lo cual el problema, digamos, se agrava, lejos de resolverse. ¿Qué se puede hacer? Si ese es el panorama, yo estoy de acuerdo con una ampliación, pero creo que debería ser proporcional a la carga de trabajo que tiene efectivamente el fuero, y quizás no hacen falta 40 y pico de cargos, quizás hacen falta 10, 12 más, no lo sé, tendríamos que tener estudios empíricos para poder saberlo bien, que creo que faltan, que esta ampliación sea gradual y que los concursos sean conforme a los procedimientos que habitualmente usamos para seleccionar jueces y que pongamos la lupa tanto en el Consejo de la Magistratura y en la audiencia que tiene que haber en el Senado para saber cada uno de los jueces que van a ocupar los nuevos cargos quiénes son. Porque si lo que hacemos es traer un, digamos, conjunto de jueces que son anónimos en una reforma que, digamos, al por mayor introduce a nuevos personajes que no sabemos quiénes son, podemos estar agravando el problema lejos de resolverlo. Coincido con lo que se ha dicho antes en un tercer enfoque, que es deberíamos revisar el modo en que se accede a la justicia, cómo se realizan estos concursos. Cuando digo cómo se accede a la justicia, cómo se accede al Poder Judicial, cómo se puede garantizar que ese acceso sea por mérito y no por padrinazgos, porque eso lo que hace es dotar de antecedentes y posicionar mejor a ciertas personas que vienen de este fuero y apadrinados por personas que ya están allí, lo cual va generando un sistema corporativo y endogámico que creo que, digamos, es uno de los mayores males que exhibe hoy ese fuero y bueno, del que tanto se ha hablado. Nada más. Muchas gracias, Martín. Perfecto con el tiempo. Bueno, Natalia, tu opinión sobre estos temas, por favor. Bueno, gracias. Yo creo que la preocupación por la independencia por lo menos del fuero, ¿no?, penal federal es la gran motivación de este proyecto. Y siento que eso es lo que explica esa preocupación por esto de la justicia pendular, ¿no?, que yo creo que es una buena manera de explicar, una buena palabra para que todos entendamos de qué estamos hablando. Efectivamente, la justicia penal federal en Argentina funciona como de manera pendular y eso tiene que ver con la falta de independencia que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en particular también. No solo del poder político, sino también del poder económico, ¿no? En general esto es algo de lo que en Argentina se habla muy poco. Y creo que esa es una preocupación, es la principal preocupación que hay, creo, detrás del proyecto. También creo que efectivamente el proyecto no aborda bien ese problema, ¿no? Esencialmente por lo que dije antes, o sea, en la medida en que nadie nos explique cómo van a seleccionar a esa enorme cantidad de magistrados y magistradas nuevas en los poderes justicia que vamos a tener, bueno, es un problema, especialmente es un problema en la medida en que buena parte de los exfuncionarios y funcionarias que pertenecieron al gobierno del actual vicepresidente de la Nación están enfrentando procesos penales vinculados con causas de corrupción, digamos. Entonces, las dos cosas a la vez, o sea, tener un presidente que va a tener la posibilidad de designar
una importantísima cantidad de funcionarios judiciales y funcionarias en el Poder Judicial, en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio Público de la Defensa, y que eso ocurra al mismo tiempo que la expresidenta, actual vicepresidenta y buena parte de sus exfuncionarios enfrentan procesos penales, y que a la vez eso ocurra y esos procesos de selección, digamos, van a ocurrir como se han hecho hasta ahora, porque por ahora, de nuevo, no sabemos cuál va a ser la propuesta del Consejo Consultivo, salvo estas 3 cuestiones que yo señalé en relación a los concursos y que, de nuevo, no me parecen menores. Bueno, es claro que creo que es preocupante, ¿no? Una cuestión más que me parece que debiéramos igual considerar es la reforma de la AFI, de la que no se habla y que se hizo y que no, digamos, no vino en este paquete, pero que se hizo y que creo que tiene un impacto importante en relación por supuesto, con el funcionamiento del Poder Judicial, Foro Penal Federal, la transparencia de los fondos que ya se había iniciado sobre el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que vuelve para atrás en 2016, me parece que es muy importante, digamos, la transparencia de la totalidad de los fondos reservados de la AFI, y la prohibición de que la AFI intervenga en procesos penales, ¿no? Me parece que eso es algo no menor en relación con la cuestión digamos, de esta discusión acerca de la independencia. Y lo otro que quería decir es, me parece que, de nuevo, la clave de cualquier cuestión que esté relacionada con este agrandamiento o licuación de Comodoro Pi o lo que fuere, va a ser cómo van a ser designados y designadas esos funcionarios y funcionarias. Yo no me preocupo tanto como Martín por quiénes son, sino cómo los van a designar, ¿no? La cuestión de la oralidad y el anonimato a mí no me preocupa. Me parece que eso se puede resolver fácilmente. Vos podés tomar exámenes orales con preguntas preestablecidas y sorteadas de manera transparente e igualitaria, ¿no? Yo no resignaría la oralidad. Me parece que al revés, el examen oral, público y grabado y demás es lo que nos va a garantizar que quienes sean designados y designadas sean efectivamente quienes son idóneos y no quienes tienen vínculos santos o no santos. Ahora, la clave de la independencia es la designación, pero también esto que decía Celeste, también los procesos de remoción, y no solo la opción, hay algo que tampoco en general es atendido y creo que es muy importante, que son los procesos disciplinarios internos de estas organizaciones, más allá de la remoción. O sea, hoy en día los procesos disciplinarios del Poder Judicial no existen, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa son muy oscuros, nadie los conoce, ¿cómo se designa? ¿Quién designa esos consejos, esos comités que evalúan y que investigan a los fiscales, no solo fiscales y digamos, a otros funcionarios menores? El Ministerio Público Fiscal tuvo un funcionario condenado por violación que no era removido, estaba condenado, ¿no? Entonces, los procesos disciplinarios internos de esas organizaciones también son importantes. Y después el control permanente de la función de jueces, juezas y de funcionarios y magistrados y magistradas de los ministerios públicos, que tampoco existe. Digo, solo por dar un ejemplo, el Consejo de la Magistratura en 2016 se le ocurrió hacer una auditoría de las causas de corrupción de los últimos 20 años, ¿no? Hicieron una auditoría del año 96 hasta el 2016. ¿Eso qué quiere decir? Que en 20 años no hicieron nada, digo, que en 20 años no auditaron nada, primero. Eso es lo primero que quiere decir. Y lo segundo es, ¿alguien la vio la auditoría? Pues yo no la conozco, no es pública, no se hizo pública. El Poder Judicial Federal, ¿no? Federal, para ver qué habían hecho con las causas de corrupción y no la quisieron hacer pública. Votos para hacerla pública no vinieron de dónde, de la política, la política no lo quiso hacer público. Entonces, yo le diría a Martín esta preocupación por el tema del control de la prensa, yo coincido, es un muy buen ejemplo de Canicoba Corral, pero Canicoba Corral es un mal ejemplo en otro sentido, porque no se fue destituido, Martín, renunció, igual que Ollarvide, y se le permitió, igual que Ollarvide. Entonces, si esos procedimientos funcionaran como se debe, esos funcionarios debieran haber sido destituidos antes, como muchos otros que seguramente permanecen y que son tolerados porque hoy son funcionales, como también fueron tolerados otros funcionarios judiciales en los últimos 4 años que eran intolerables para la opinión pública, intolerables para la democracia. Y sin embargo, fueron tolerados porque en ese momento eran funcionales. Entonces, ¿de qué depende eso? Del Consejo de la Magistratura. Y la otra cuestión que yo diría es fundamental que empecemos a establecer mecanismos de control ciudadano de la función judicial y de la función de los fiscales y de los órganos jurisdiccionales. Es impensado que en democracia no podamos tener controles de la ciudadanía en ese sentido, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante también. El turno ahora es de Francisco, por favor. Bueno, el tema
penal no es lo mío, está fuera de mi campo de investigación y de trabajo profesional, al revés que comentaba Celeste, así que preferiría evitar opinar sobre este tema y, si me lo permite el moderador, guardarme estos minutos para mi próxima intervención. Sí, por supuesto, Francisco. Álvaro. Bueno, la idea es que ahora tengamos unos minutos para algunos comentarios finales y que puedan retomar puntos que fueron planteando cada uno de los expositores. A mí me queda, no sé si les sirve como inspiración para esta última etapa de comentarios, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, pero me gustaría tomar algo que es histórico en el Poder Judicial, que tiene que ver con la falta de transparencia, con la falta de rendición de cuentas, con el déficit de control de la ciudadanía. Varios de ustedes, Natalia hablaba de los procesos disciplinarios de los cuales no se sabe mucho, a cargo de personas que no se sabe bien cómo fueron designados. Celeste habló de los jueces subrogantes. Martín también hizo referencia al tema de la falta de rendición de cuenta, ¿no? Entonces, ahí veo como una preocupación en común de todos ustedes, en términos de alguna u otra manera lo ven como un punto débil, no solo de la reforma, sino del funcionamiento del Poder Judicial en general. Entonces, les dejo como pregunta, si es que quieren tomarla, si no pueden seguir en la línea de los comentarios que venían haciendo, pero ¿qué medidas o qué reformas prácticas se les ocurren que se podrían tomar en el contexto de esta reforma para empezar a revertir esos déficits que ustedes marcan de transparencia, de participación ciudadana y de rendición de cuentas? Le doy la palabra a Martín para que arranque en esta serie. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre esta cuestión de reflexiones finales, retomo algo que dijo Natalia recién y que viene a colación a lo que vos planteaste. Podemos mejorar la transparencia y la participación y la disponibilidad de la información, desde luego. Recién Natalia señalaba, la auditoría no se hizo pública. Quien la vio, yo tuve que verla, lamentablemente. No es agradable verla. Estuvo seguro durante un tiempo, no sé si en la actualidad lo sigue estando, con la actual gestión del Consejo de la Magistratura, pero estuvo online, estuvo a disposición en la Secretaría para quien quisiera consultarla. Y alguna gente la consultó y se hicieron denuncias, en particular en contra de los jueces Lijo y Rafecas. No llegaron a nada esas denuncias. Me parece que fuera de este punto y, digamos, aclarado ese tema, comparto lo que han dicho recién, sobre todo Natalia, respecto de la, digamos, poca ductilidad que tiene el Consejo de la Magistratura para sancionar o remover jueces, o mejor dicho, para acusarlos porque los remueve el jurado de enjuiciamiento. Creo que ahí hay un problema de diseño importante de las instituciones, excede un poco el proyecto de ley que estamos comentando. Esto esperamos que se conozca a partir de lo que el Consejo Asesor pueda proponer, pero sin duda es una tarea pendiente. Lo que sí está claro es que la proporción o el equilibrio entre los estamentos del Consejo de la Magistratura se rompió con la ley 26.080, eso está pendiente de que la Corte lo resuelva, y lo lógico sería que haya una proporción entre tres estamentos, yo diría, con igual peso, el político, el judicial y el de los abogados de la matrícula. Dicho esto, para cerrar consideraciones sobre el proyecto específico de ley, creo que hay un problema que es no atender las prioridades que tiene efectivamente hoy el Poder Judicial, por lo menos, no hablo del Ministerio Público o de los ministerios públicos porque no conozco la situación en detalle, pero respecto al Poder Judicial, en la actualidad hay 988 cargos, de los cuales 293 están vacantes. De esos vacantes hay 153 pliegos que tiene el Poder Ejecutivo en su despacho para remitirlos dentro de sus facultades cuando lo crea conveniente, pero pareciera que ese es el primer paso. En la medida en que no podamos cubrir un tercio de las vacantes del Poder Judicial, parece un poco fuera de lugar ampliar en un número muy alto los cargos que hay.
En segundo lugar, hay una emergencia de edilicia y de conectividad e infraestructura en el Poder Judicial, ya declarada el año pasado. Pareciera que la pandemia, que lamentablemente nos va a acompañar un tiempo más, exige que los recursos que tengamos, si es que los tenemos, los pongamos allí. Crear cargos nuevos en ese contexto de déficit operacional, de las condiciones de trabajo, de la conectividad, de la posibilidad de agilizar mediante simplificación de procesos e informatización, parece que es también fuera de lugar. Por último, creo que el proyecto, cuando tiene un enfoque cuantitativo, se equivoca, y en eso creo que coincidimos todos. El enfoque tiene que ser cualitativo. ¿Cómo hacemos para seleccionar mejores jueces y que el servicio de justicia esté orientado a prestar, digamos, a dar respuestas a la ciudadanía? En este plano, yo creo que algunas de las cosas que hemos conversado recién, acceso a la justicia igualitario y por mérito y por, digamos, algún concurso de ingreso, no ya al cargo judicial, sino a la carrera judicial, sería una gran noticia. La posibilidad de que en el Consejo de la Magistratura estén, no ya en un pie de igualdad, que no lo están hoy, sino que se le den incluso un incentivo a las personas, a los abogados que están fuera del sistema, que puedan oxigenarlo mediante nuevas miradas digamos, y no dependencias y padrinazgos previos, creo que también sería interesante. Y algo que retomo que dijo Francisco al principio, me gustaría ver, no creo que no esté presente en la agenda, pero no por lo menos en el proyecto, profundizar en la oralidad, en la implementación de reglas procesales, procesos colectivos, en fin, una serie de agendas procesales que están pendientes y que no vemos que se estén avanzando por ahora. Gracias, Martín. Natalia. Sí, me parece que está buena la orientación que diste, Álvaro. A ver, yo pensaría en algunas cosas, algunas ideas de cosas que se han hecho, algunas. Una es la legitimación activa amplia para controlar, digamos, causas penales de interés público, ¿no? Ahí hay algunos experimentos que se hicieron. Poder Ciudadano logró ser tenida como parte querellante en una causa de corrupción en el Foro Penal de La Plata el año pasado, si no me equivoco. Pero bueno, de nuevo, experimentos que hacen las ONGs, cosas que están como que son muy border, ¿no? Muy marginales y en las que en general el poder no piensa. Y esto me parece que es importante también en relación con la resistencia al cambio. Por eso pensaba, bueno, la reforma es un poco vertical, ¿no? Vino un poco de arriba hacia abajo y esto se ha criticado con razón, pero también hay que entender, digamos, que quienes van a ser reformados y reformadas no van a acompañar el cambio, ¿no? A nadie quiere, los jueces y las juezas de Comodoro Pi, etcétera, no quieren ser controlados y controlados en sus expedientes. Así, en el año, qué sé yo, no me acuerdo ni cuándo fue, 2008, 2009, por ahí, se le ocurrió a una ONG así pedirle acceso a los expedientes penales de corrupción de Comodoro Pi, porque verlos y ver qué pasaba ahí. La mayoría de los jueces y las juezas dijo que no, porque hay una norma en el Código Procesal Penal que dice que el expediente es secreto salvo para las partes, no cuando está en secreto sumario, ¿no? Para no tienen por ahí la cosa técnica del código, sino que es secreto como regla general. Aún una causa penal de corrupción de recontra interés público es, como regla general, secreta. Bueno, así fue y dijo, bueno, mira, puede ser que esté en el Código Procesal Penal, pero hay una cosa que se llama derecho a acceso a la información pública, no sé si lo conoces, qué sé yo. Hubo toda una discusión alrededor de eso. Fueron a la Cámara dijo sí, hay que darle acceso. Bueno, los jueces se siguieron resistiendo. Finalmente, así logró tener ese acceso, hizo el primer estudio que se hizo en la Argentina sobre las causas de las demoras y de la impunidad, si se quiere, de corrupción en el Foro Penal Federal de la Ciudad de Buenos Aires. No lo hizo el Consejo de la Magistratura, lo hizo una ONG, ¿no? Sin plata, como pudo, a los ponchazos, peleándose con la Cámara Federal, etc. Da cuenta del nivel de descaro de algunas instituciones en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces eso, si vos pudieras normar eso como corresponde, y bueno, sería más fácil para las ciudadanas y los ciudadanos acceder sin que los jueces te digan que no. Por supuesto que sería más fácil si tuvieras, por ejemplo, una norma en el código o legitimación activa amplia incluso para producir pruebas, para ofrecer pruebas, etcétera. Pensemos en los amicus de Margarita Stolbizer, es otro buen ejemplo. Una política argentina dice, yo quiero controlar esto, se mete en una causa, pide ser tenida como amicus, la tienen como amicus, ofrece pruebas, propone cosas.
Bueno, después hay que ver para qué se usa eso y si es razonable que los políticos estén haciendo. Bueno, hay otras discusiones ahí. Pero me parece que son como cosas que fueron pasando en los últimos años en Argentina a las que hay que atender y que bien podrían ser pensadas desde un punto de vista más de diseño institucional en el marco de, sobre todo, de un código acusatorio. Después, el tema de la información empírica. Otra manera lógica de controlar es las ciudadanas y los ciudadanos en la Argentina no tenemos ni idea de lo que se hace en las causas penales, en el Foro Penal Federal de Interés Público. No tenemos ni idea. Lo que decía Celeste al principio, digamos, la reforma viene sin ningún tipo de información empírica en cuanto a la carga de trabajo, un montón de cuestiones que las demoras, los tiempos. Entonces, producir ese tipo de información empírica es parte de la responsabilidad que tienen las instituciones de manera, digamos, central, o sea, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura. Una buena razón por la cual tenemos el desastre que tenemos en relación con el Poder Judicial, desde mi punto de vista, es la falta de claridad acerca de quién administra el Poder Judicial en Argentina, si la Corte o el Consejo de la Magistratura, y la discusión que ya conocemos por la ambigua reforma constitucional del 94. Pero bueno, digamos, esas instituciones tienen que producir información empírica acerca de qué hacen y que sea confiable, porque también conocemos encuestas de evaluación de calidad que se hacen en el Poder Judicial, en los ministerios públicos, en donde las instituciones le preguntan a los amigos y ¿no? Entonces, que el fiscal amigo diga qué bien que le trabajé en la causa de no sé qué. Entonces, mirá, no va a funcionar así, si le vas a preguntar a tus amigos. Tiene que ser algo que sea por sorteo, que tenga cierta transparencia, ¿no? Estamos en tiempo, me parece que otra cosa importante es el tema. Listo, ok, después. Perdón el corte abrupto, disculpa Natalia. Bueno, le damos la palabra a Francisco. Habías pedido sumar el tiempo de la otra exposición, tenés 9 minutos, Francisco, para tus comentarios. Bárbaro, muchas gracias. Dos cosas. Una primera sobre el tema de la Corte y la ampliación de números de jueces, que parece ser, por lo menos por trascendidos, algo que se está discutiendo y que es un poco uno de los cucos de esta reforma, por lo menos para cierto sector. Y después algunas cosas sobre sobre estos disparadores que planteaste, Álvaro, con los cuales comparto y me acordaba mucho mientras te escuchaba, los escuchaba a Martín, a Natalia, y también a Celeste, mucho del documento de propuestas que se hizo desde distintas organizaciones hace más de 10 años. Muchas de estas cosas que estamos conversando hoy están planteadas hace mucho tiempo y creo que no se ha avanzado lo suficiente en las prácticas, cuanto menos. Quiero mostrar ahora que en materia regulatoria sí. Con respecto al tema del número de jueces de la Corte, yo lo primero que me fijé fue cuántas causas está manejando la Corte. En el año 2019 la Corte dictó 7.246 sentencias, dando resolución con eso a casi 30.000 causas. Yo sé que es una discusión más compleja, pero los números no cierran. No puede ser 5 personas dictando 7.246 sentencias, aun cuando sean un 280 hay cosas que no se están mirando, y creo que hay un problema de rendición de cuentas democrático que es fundamental y que tenemos que atender, con lo cual me parece que el tema de la ampliación de números es un tema, de número de integrantes es un tema a discutir, cuanto menos desde el punto de vista cuantitativo. Pero más allá de eso, creo que esa incorporación puede ser interesante de nuevas personas al tribunal, porque permitiría desde ya incorporar nuevas narrativas a las discusiones que se están dando, que son cada vez más discusiones de trascendencia institucional, muchas de ellas. Permitiría también equilibrar género en su composición, y me parece que lo más importante de todo es evitar la concentración de poder, ¿no? Que siempre es relevante, pero especialmente en el campo del Poder Judicial y especialmente en el campo de la Corte Suprema, con el poder que tiene nuestra Corte Suprema, por la falta de legitimidad política directa que tienen sus integrantes. Me parece que ampliar el número permitiría, además, desde este punto de vista, además de evitar la concentración de poder, democratizar la discusión interna del tribunal en lo que hace a la definición del rol institucional de la Corte. Y en esto sí me gustaría decir que creo que es un error creer que una modificación normativa, una ley del Congreso, un acto administrativo del Poder Ejecutivo va a poder definir o pudiéramos de alguna manera definir el rol institucional de la Corte. Creo que nadie más que la Corte va a definir jamás su rol institucional. Lo que sí creo es que si se amplía el número podrá haber una discusión más democrática adentro del propio órgano para justamente definir esta cuestión. Y después, sobre la otra cuestión, en términos de transparencia, acceso a información, rendición de cuentas, control ciudadano, estuve revisando antes de esta presentación un poco qué venía haciendo la Corte, ¿no? Y creo que hay que mirar lo que hizo la Corte, y hay que prestarle mucha atención a lo que hizo la Corte. Hay por lo menos 10 acordadas que dictó la Corte entre el año 2003 y el año 2016,
que se refieren a distintas cuestiones muy claramente orientadas en esta línea que estábamos discutiendo, ¿no? En esta línea que planteabas vos, Álvaro, de apertura, de transparencia, de participación. La acordada 36 del 2003 estableció un tratamiento diferenciado, la posibilidad de dar un tratamiento diferenciado a causas que versen sobre materia de trascendencia institucional, y además la obligación del tribunal, entre comillas obligación, porque no está sucediendo más allá de un tímido intento el primer semestre del año pasado que quedó en la nada, de fijar la fecha del acuerdo donde el asunto se va a tratar para justamente permitir cierto control social sobre lo que está pasando ahí adentro. Después, en el año 2004, la Corte dicta la acordada 28, por la cual regula la figura de los amigos y amigas del tribunal, después reformada en el 2013 por la acordada 7. La premisa de esa acordada para incorporar esta figura de expertos y expertas que aportan otras lecturas del caso es permitir la participación ciudadana en el sistema en casos que trasciendan al interés de las partes y se proyecten sobre la comunidad o cierto grupo de ellas. Y cuando se modificó esto en el año 2013, la Corte textualmente en los fundamentos habló de pluralizar y enriquecer el debate constitucional, fortalecer la legitimación de las decisiones jurisdiccionales, sobre todo de la Corte Suprema en cuestiones, otra vez, de trascendencia institucional. En el año 2007, como fruto de la experiencia en la causa Mendoza, la Corte dicta la acordada 30 y crea las audiencias públicas, reglamenta las audiencias públicas. ¿Con qué objetivo? Textual de los fundamentos: elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial, profundizar el Estado constitucional de derecho vigente en Argentina y poner a prueba, esto es textual, directamente ante los ojos del país la eficacia y objetividad de la administración de justicia que realiza este tribunal. En el año 2009 crea una unidad de análisis económico para evaluar el impacto de las decisiones que podrían provocar las decisiones tomadas por el tribunal. Con cita de un propio precedente en el cual dice que no puede prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de esos fallos, porque eso es uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación de las normas que hace el tribunal en ese caso. Fíjense, ¿no? Medir el impacto económico. Ya en el año 2014 crea una oficina de justicia ambiental. En materia de derecho común no tiene por qué en principio tener una oficina, una Secretaría de Derecho Ambiental la Corte Suprema Federal, pero la crea, en los fundamentos dice, por la fundamental importancia que tiene el tema. En el 2014, registro público de procesos colectivos, con el caos que era y disparado por el caso, no, visibilizado más bien por el caso de Cablevisión y la famosa discusión sobre el monto del abono, la discusión con la Secretaría de Comercio de la Nación, crea un registro para dar a publicidad a estos procesos y evitar que se superpongan y se multipliquen procesos donde estamos discutiendo las mismas cosas en distintas jurisdicciones. En el año 2015 crea otra Secretaría de Derecho Común, la Secretaría de las Relaciones de Consumo, cita el artículo 42 de la Constitución, dice que constituye un alto fin del Estado el reconocimiento de los usuarios y consumidores como sujetos de protección preferencial y en particular de la Corte Suprema que tiene que ocuparse de esto. Pero otra vez, una Secretaría de Derecho Común. Crea una Secretaría de Derecho Común porque el tipo de conflicto que le están llegando, más allá de si hay cuestión federal o no es cuestión federal, tienen trascendencia por distintas cuestiones, por la relevancia del tema en lo ambiental, por las características de las personas en los casos de consumo. Después ya en el 2015 crea una Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, política comunicacional abierta orientada a dar transparencia y difusión a las decisiones judiciales, que tengan acceso a la información, que la sociedad tenga acceso a la información y pueda controlar y opinar. Esto es textual de la acordada 42. Y finalmente en el año 2016 dicta la acordada 12 creando un reglamento de procesos colectivos porque dice que es indispensable fijar reglas orientadas a ordenar la tramitación de este tipo de procesos, algo que va de suyo y es evidente. Hay por lo menos 7 conceptos de idea fuerza que se desprenden de los fundamentos de estas acordadas, que me parece que de alguna manera resumen el recorrido, no solo jurídico, sino político de la Corte en estos últimos 13 años, del año 2003 hasta la acordada 2016 sobre procesos colectivos. Causas de trascendencia institucional o interés general, impacto económico de las decisiones en estos casos, transparencia, publicidad, calidad institucional, participación ciudadana y enriquecimiento del debate. Con distintas palabras, distintas terminologías, esto es lo que está en prácticamente todos los fundamentos de estas acordadas que les comentaba. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica no funciona nada de esto. Amigos del tribunal, hay un registro disponible en la web de la Corte, hay 13 expedientes inscriptos nada más. Hubo algunos casos donde se permitió la habilitación aún sin inscripción, pero nada más que 3 expedientes, lo que da un promedio de menos de una causa por año. Audiencias públicas, lo mismo, se hicieron 26 audiencias públicas en 26 expedientes, en algunos se hicieron más de una, pero audiencias públicas en 26 expedientes significa un promedio de 2 expedientes por año. Si cotejamos esto con el volumen de causa de trascendencia institucional que está resolviendo la Corte, claramente esto es un problema. Y la unidad de análisis económico aparentemente intervino una sola vez, hay una noticia del SIG que lo menciona en el fallo
hasta la intervención de la Unidad de Análisis Económico, y los invito a pensar cuántas causas viene dictando la Corte o tiene procesando la Corte en este momento, algunas de ellas dormidas hace años, que tienen un impacto económico sideral y que de alguna manera deberían exigir que la propia Corte ponga en funcionamiento un área que ella misma creó, porque dice que el impacto va a ser el mejor índice para medir la razonabilidad de la decisión. Entonces, como consecuencia de estas prácticas, todas estas ideas, fuerzas y conceptos de las que estamos hablando, que son absolutamente relevantes desde un punto de vista democrático, sobre todo con un poder no elegido por el pueblo, están mayormente ausentes en el funcionamiento del tribunal. Lo que sí me parece que es muy interesante es pensar justamente desde estos materiales, desde estos insumos de trabajo, pensar una perspectiva que incorpore en un texto legal muchas de estas cuestiones, pero con incentivos y con sanciones por incumplimiento, porque de otra manera no va a pasar nada. Y creo que una propuesta en este tipo, con la cual no deberíamos estar, creo que ninguno, por lo menos, o ninguna de las que estamos acá, en desacuerdo con todas estas ideas, fuerzas y conceptos que les comentaba, creo que nadie se podría oponer a esto. Ni siquiera la propia Corte, porque como les digo, en estos 13 años de recorrido del 2003 al 2016, no hizo más que dictar reglamentaciones que se ocupan de estos temas, pero que son abiertamente violadas en la práctica. Muchas gracias, Francisco, justo en tiempo. Bueno, le cedo la palabra a Celeste. Bueno, gracias. Yo querría compartirles algunas cosas sobre las que he trabajado y que se vinculan un poco con la consigna que nos daba Álvaro, y que tienen que ver, por un lado, con mirar al Poder Judicial, esta idea de que, bueno, la política hace propuestas de reforma, pero aparentemente los factores judiciales resisten a esas reformas, y uno no entiende muy bien por qué resisten a, bueno, a propuestas que hace la democracia para mejorar su funcionamiento. Y entonces querría mirar, por un lado, al Poder Judicial y por otro lado a la ciudadanía, ¿no? Que son los dos actores como ausentes muchas veces en el debate, ¿no? Como sin presencia real. Durante algunos años me dediqué a mirar expedientes, a mirar cómo funcionaba la justicia en causas que había alguna persona que decía ser inocente y estaba condenada. Entonces, a lo que me dedicaba era a detectar a lo largo de un expediente dónde el sistema generaba errores y es que los generaba, ¿no? Yo estudié con los y las discípulas de Mayer y con los y las discípulas de Nino, entonces creía que el sistema penal era una cosa alucinante en la Argentina, o sea, creía que las garantías eran lo máximo, ¿no? Y me encontré en el desierto. Entonces les quiero contar algunas cosas que tienen que ver con data empírica y que tienen que ver con el funcionamiento del sistema judicial y que no requerirían ningún cambio regulatorio ni ningún pacto con nadie, simplemente voluntad de los actores judiciales implementarlo. Y es lo siguiente. En las causas penales, digamos, de lo que se trata un proceso penal es de un proceso de conocimiento acerca de un hecho pasado. Bueno, pues en casi todos los expedientes que yo miré no se pudo conocer nada, ¿no? Y algo similar pasa en Comodoro Pi, ¿no? En todas las causas de máxima relevancia pública de la Argentina no hemos podido conocer nada. Entonces hay una dimensión de cómo funciona lo empírico en los procesos judiciales que es gravísimo en la Argentina, ¿no? La Argentina hasta hace 5 minutos no tenía siquiera reglas de recolección de evidencia en una escena de un crimen, ¿no? Para no hablar que todavía no hay reglas de conservación de la evidencia o su cadena de custodia. Tampoco el Poder Judicial tiene claro cuáles son los estándares probatorios para pedir una prisión preventiva o para iniciar y elevar una causa a juicio o eventualmente condenar. Entonces, el Poder Judicial no puede explicarle a la ciudadanía cuándo, de manera legítima, puede o no puede condenar o procesar a alguien, ¿no? Esa es una dimensión de la data empírica. Y la otra dimensión que también tiene que ver con, dijeron algo del licuado de poder de los jueces, pues yo no quiero jueces con poder licuado, digamos. Yo quiero jueces muy poderosos, pero muy éticos. Que esa es la dimensión que el proyecto también aborda de algún modo, le recuerda a los jueces que tienen algunos deberes en relación a sus funciones y que también hay que poner sobre la mesa. O sea, el Poder Judicial prácticamente no se somete a la ley de ética pública ni tampoco a los organismos de control, como decía Natalia hace un rato. No tiene ningún tipo de política de transparencia en ninguno de sus niveles, digamos. No sabemos tampoco cómo están dotados los distintos juzgados con personal, si ese personal es idóneo, qué tipo de perfiles profesionales se necesitan para trabajar en determinados tipos de casos y demás. Todos conocemos lo que es la familia judicial. A su vez, no tenemos un consejo de la magistratura que garantice, digamos, ese funcionamiento adecuado. Y por último, digamos, creo que
esa falta de data y esa falta de conexión con la ciudadanía, que tiene que ver incluso con el esfuerzo, digamos, para revisar un expediente, no quiero explicarle lo que son 13 cuerpos de expediente, 40 cuerpos de expediente como tiene el cuaderno, esa parte de la oscuridad del Poder Judicial, ¿no? Donde tampoco hay un sistema de organización de la información que se produce a lo largo de una causa. Entonces me parece que el Poder Judicial nos debe una conversación seria sobre estos temas, y me parece que también nos debe discutir la justicia con una perspectiva política pública. Entonces yo ahí diría, los grandes ausentes son la interdisciplina, o sea, seguimos discutiendo las reformas judiciales hacia adentro de la abogacía, nos falta la interdisciplina, nos falta la data empírica, y nos falta la voluntad de los actores judiciales para liderar y llevar adelante esa reforma. O sea, la reforma no se hace sin los actores judiciales, y eso ya lo sabemos desde el 80 y pico hasta acá. Bueno, eso para cerrar. Entonces, poner el foco en la justicia y poner el foco en la ciudadanía, no olvidarnos que en definitiva a quien hay que rendirle cuentas es a la ciudadanía, no a la política necesariamente, y no necesariamente hacia el Poder Judicial, ¿no? No olvidarnos de la dimensión del usuario. Gracias, Celeste. Perfecto, en tiempo también. Ahora, la idea es tener ahora la oportunidad de que el público les haga preguntas. Martín las ha estado recolectando. Yo solamente quiero destacar lo interesante de haber generado, o al menos de haber percibido puntos en común, además de los disensos, que también son igual de importantes. Pero me parece que hay una agenda de temas que da para seguir conversando a futuro, temas que tienen que ver con esta falta de confianza sistémica de la ciudadanía en el Poder Judicial, la falta de confianza en los concursos, en los procesos de selección, de remoción que marcaron ustedes. Me pareció muy interesante el punto de Francisco respecto al comienzo, y que luego lo retomaron algunos de ustedes, digamos, la falta de foco en lo cívico de la reforma, ¿no? Una reforma que parece muy estructural o superestructural, y que la gente no conecta con sus necesidades jurídicas o legales cotidianas, ¿no? Algo que también plantearon más o menos todos tiene que ver con la falta de información empírica, algo que coincido que es algo descabellado en este momento del desarrollo de la humanidad, con de tecnología que tenemos que generan datos permanentemente, y estamos discutiendo reformas con muy pocos datos, los temas de ética y idoneidad, las resistencias al cambio cultural, y esto último que planteaba Celeste de abrir la discusión sobre la reforma también a otras disciplinas. Así que me parece que dejaron muchos temas pendientes entre los cuatro para futuras discusiones, así que muy valioso y muy ricos los aportes. Martín. Bueno, por mi parte también suscribo, y estaba pensando en varias de las cosas que se dijeron a lo largo de estas exposiciones, y que obviamente, es participación ciudadana. Y obviamente Martín, coincido, acá Francisco también, con sus 6 años coincide. Me parece que es interesante que no hablemos de la gran reforma judicial, sino que es una parte de la reforma, que aborda un tema necesario, que es la reforma del Fuero Penal Federal. Digo, en mi opinión, me parece que tendría que irse hacia un camino de fortalecer más y dar más pasos hacia el acusatorio, creando, digamos, y remodelando, rediseñando estructuras, que no es lo que se hace, porque sigue con más juzgados y más secretarías, pero bueno, es una opinión personal que, digamos, no salió acá. Sí me parece central para esta y cualquier tipo de reforma, que lo dijeron todos, el tema de repensar y moderar los procesos de designación y remoción de magistrados, fiscales y defensores, porque si no, no importa cuántos sean, vamos a seguir teniendo, lo dijo Celeste, también lo destacó Natalia, el mismo producto, digamos, magistrado, con, digamos, las mismas fortalezas y debilidades. Está claro que a esta reforma, y en general, les digo, es una mala tradición argentina, le falta fundamento empírico, ¿no? Bases, análisis de carga de trabajo, por qué, cuántos jueces necesitamos para hacer cuántas audiencias, porque incluso en el mejor de los casos están pensando en expedientes con un sistema mixto, cuando están hacia un acusatorio en menos de 2 años. Bueno, esas complejidades me parece que todavía las tenemos pendientes. Y desde ya que me parece que necesitamos mucho más espacios como este para debatir, para interiorizarnos y para ver cómo sigue. Si esta es una parte de la reforma, cómo sigue la reforma, y me parece que faltó un poco de ese debate. Ahora, en cuanto a las preguntas, si les parece bien, les leo una
para Natalia, la leo textual de Fabiana Hernández. Hola Natalia, ¿hay esperanza? Quería saber tu opinión sobre el panorama a futuro, porque tiendo a sentir que debemos buscar un lugar para que nuestros hijos vivencien una república. Este año cumplo 50 y estoy trabajando en mi tesis para alcanzar el título de grado y espero hacer una especialización con ustedes el año que viene. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo soy esencialmente una persona pesimista, así que digamos, voy a intentarlo, no decirte realmente lo que creo, porque me da como pena, pero a ver, lo que creo es esto, me parece que por ahí es más útil, creo que puede ocurrir, por ahí es útil pensar en un estándar. Mi estándar en relación con, bueno, ¿cómo hacemos para saber si esto funcionó? Esta o cualquier otra reforma. Para mí el estándar es, esto va a funcionar el día en que cuando haya una causa relevante de significación institucional y un juez, una jueza o un fiscal o una fiscal haga o no haga algo en esa causa, la ciudadanía crea que hizo o no hizo eso que hizo o no hizo porque es lo que dice la ley. Y por ninguna otra razón que porque es lo que dice la ley. O porque la ley no dice aquello que se pretende que ese funcionario o esa funcionaria haga. El gran problema es que cuando hoy en día en una causa de relevancia institucional un juez, una jueza, un fiscal o una fiscal hace o no hace algo, todos, todas, todes, me incluyo, empezamos a preguntarnos qué pasó. ¿Quién le pagó? ¿Con qué le apretaron? ¿Qué carpetazo le tiraron? ¿Si le secuestraron a los hijos? ¿Si le dieron un cargo en no sé dónde? ¿Si la ascendieron a camarista? Cuando eso deje de ocurrir, sabremos que algo funcionó, que tenemos algo que es distinto. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Me parece que las discusiones acerca del servicio de justicia son muy importantes, hay que traerlas, es verdad, el servicio de justicia es muy malo en la Argentina, más allá del sistema penal, pero más allá del servicio de justicia, la experiencia que tienen todos los días los ciudadanos y las ciudadanas con un tribunal o con una causa o lo que fuere, hasta que esto otro no funcione, hasta que las causas de significación institucional no sean creíbles quienes toman decisiones en esas causas y no creamos que lo hace, eso es lo que dice el derecho, bueno, creo que vamos a estar en problemas, ¿no? Estás muteado, Martín. No se te escucha. Era se parecía a Fran. A Celeste, ¿no cree que la reforma debió enfocarse en modificar la estructura del Ministerio Público Fiscal y destinar los recursos a tal organismo para recibir de manera correcta el sistema acusatorio y no tanto al Poder Judicial? Gracias. Creo que es una pregunta compleja, porque tiene muchos presupuestos fácticos que desconozco. Me parece que hacia donde vamos, o creo intuirlo a partir de las decisiones que se tomaron, ¿no? Es la conformación de un consejo consultivo que va a evaluar de forma integral el funcionamiento de los ministerios públicos, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de la Corte. Supongo que va a tener que hacer alguna evaluación de por dónde empezar y por dónde y hacia dónde destinar mayor cantidad de recursos. Es cierto que el Código Acusatorio le da unas tareas nuevas o le da mayor poder en la investigación, digamos, al Ministerio Público Fiscal, pero eso no quiere decir que los jueces no tengan también que transformarse para cumplir sus nuevas funciones. Es decir, el nuevo código supone un cambio de paradigma muy radical para todos los actores involucrados y en todas esas dimensiones hay que, bueno, aprender a cambiar de roles, aprender a ver hacia dónde tienen que ir los recursos. Posiblemente el Ministerio Público va a necesitar mayor destino de recursos que los que va a requerir el Poder Judicial. Pero bueno, eso tendrá que surgir a partir de los diagnósticos que arma este Consejo Consultivo y a partir de data empírica, digamos. En abstracto es muy difícil construir ese deber ser, ¿no? Muchas gracias, Celeste. Una pregunta para Martín. ¿Cuál es el costo económico de la reforma y si el Consejo de la Magistratura tiene los fondos necesarios para hacer frente? Bueno, este es un tema que se ha debatido mucho en el plenario de comisiones en el Senado, incluso el día de hoy. Algunas ONG han dicho que la cifra
solamente en salarios es más o menos 1.800 millones de pesos, y sumando el resto de la infraestructura y de inversión que hay que hacer, llegaría hasta los 3.000, y hoy en el plenario de comisiones se dijo que había un costo de 1.900 millones de pesos, pero sin desagregar, así que no sabemos si eso incluye solamente salarios, si incluye algunos otros conceptos. Bueno, esto estará para revisarse. Creo que ahí, en este punto, lo que hay que ver es uno de los temas cuando se habla de reforma judicial, que es qué pasa con la ley de autarquía del Poder Judicial y la distribución de fondos entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo solventar todos los gastos del Poder Judicial de la Nación. La ley de autarquía del Poder Judicial lo que dice en su artículo 2, que está reformado por un DNU del año 2005, es que el presupuesto del Poder Judicial de la Nación es del 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central, y de esa masa, el 0,50 y pico corresponde a la Corte y el resto al Poder Judicial, al resto de los tribunales. Con ese esquema, la pregunta es, ¿tiene el Consejo de la Magistratura o están los recursos? Bueno, el Consejo de la Magistratura gasta el 96% de los recursos que dispone en sueldos. No hay entonces inversión, sino mínimamente mantenimiento y gastos para insumos, y el resultado está a la vista. Y desde 2016 en adelante, esos recursos además cubren aproximadamente, y en una cifra que va decreciendo, el 60% del presupuesto anual. Eso significa que si no reformamos esta distribución presupuestaria, el Consejo de la Magistratura en realidad es un déficit operativo que creo que no debe llegar a mitad de año sin que tenga que pedirle al Poder Ejecutivo que lo asista con reasignaciones presupuestarias y aportes del Tesoro. Esto obviamente deja al Poder Judicial en una gran vulnerabilidad, y entonces preguntarse en mayores inversiones, ampliar plantas y demás, parece utópico. Tenemos que la Corte con esta distribución es superavitaria y tiene un fondo anticíclico que tiene un manejo bastante opaco, por decirlo de alguna manera elegante. Creo que en la reforma que se intentó en 2013 este tema se puso sobre la mesa, y cuando se estaba debatiendo el proyecto de ley se sacó de la mesa. Eso muestra que donde está la caja cuesta más avanzar, incluso en 2013, donde el gobierno de entonces tenía amplia mayoría en las dos cámaras. Me parece que, para contestar de una manera directa, hay una cita que me gusta de Antonio Gramsci que dice: las sociedades no deben hacerse preguntas o no se hacen preguntas si no están dadas las premisas materiales para responderlas. Bueno, las premisas materiales para una reforma judicial, si las entendemos por presupuesto, no están, ni un peso. Bueno, si las podremos llevar adelante la reforma sin plata, ojalá. La verdad que para eso es que deberíamos destinar muchísimos más recursos, pero parecía que ese capítulo, por lo menos por ahora, está ausente. Muchas gracias, Martín. Para ir cerrando, una pregunta para Francisco. ¿Cómo piensa que una ampliación de la Corte puede dar lugar a un mejor examen del volumen de causas que actualmente resuelve? Bueno, desde ya que una ampliación en el número de integrantes de la Corte tiene que venir acompañado de una reestructuración de la dinámica interna de trabajo del tribunal. En general, las Cortes que tienen grandes números de miembros funcionan divididas en salas, por especialidades, con algunos casos que necesariamente tienen que tratarse en el Pleno, otros casos que se pueden resolver incluso, por ejemplo, en el Superior Tribunal Federal de Brasil, de manera monocrática, como le llaman ellos, o unipersonal. Digamos, la Corte pasa a tener otro tipo de ejercicio de sus competencias, y esto tiene que ir de la mano. Por eso adelanté cuando hice el comentario sobre el tema del número, que es un tema complejo, el tema del número de jueces. No es solamente el número de jueces o juezas que pueda tener el tribunal. Hay muchas otras cosas atrás que tendrían que ir de la mano con eso, y una de ellas principalmente es justamente la modificación en la forma y en la dinámica de trabajo interna del propio tribunal. De lo cual no deberíamos espantarnos. Cualquiera que conoce más o menos cómo funciona no solo la Corte Federal, sino otros tribunales superiores del interior del país y el de la Ciudad de Buenos Aires, saben que hay un montón de gente trabajando alrededor de los jueces, y hay muchas cosas
que se resuelven en esas capas geológicas, diría yo, que por eso comentaba que ahí creo que tenemos un problema en términos democráticos, de que hay cosas que se están resolviendo por personas que no fueron elegidas para eso. Y ya no hablo de elegidas por sufragio popular, ni siquiera elegidas por los medios de selección que tenemos para jueces de la Corte, ¿no? Entonces ahí creo que hay un tema, por eso comentaba el tema de los números, para ponerlo un poco en contexto. Me parece que es sencillamente deshonesto pensar que un tribunal de 5 personas puede resolver 7.500 causas por año. Y no me digan que es porque usa el 280, porque aún para usar el 280 vos tenés que mirar la causa. Y si uno se pone a ver qué causas se están resolviendo con 280, bueno, también ahí abrimos todo otro espectro de interrogantes que son preocupantes. Por poner un solo ejemplo, la causa de ABSA del aumento del agua en la provincia de Buenos Aires, que resolvió la Corte la semana pasada, es un 280 después de 3 años y medio de tenerlo con dictamen del procurador, una causa de un aumento de hace 6, 7 años, que involucra a todos los usuarios de agua de la provincia de Buenos Aires, y para la Corte eso no es una cuestión trascendente. Entonces, yo quiero creer que hay un problema acá. Quiero creer, no, estoy convencido de que hay un problema. Entonces, el tema del número de jueces y juezas es uno, pero no es el único, y tal vez no sea el principal. Creo que lo principal está en esto otro que intenté mostrar con ese análisis un poco demasiado rápido de estas acordadas de la Corte, que tiene que ver con abrir un poco el Poder Judicial, con que la ciudadanía empiece a entender qué es lo que pasa ahí adentro. Creo que si cualquiera a un legislador, a una persona en la calle, cómo funciona el Poder Legislativo, saben que la gente se junta en un recinto, trabajan con leyes, levantan la mano, votan y salen leyes. Lo mismo que el Poder Ejecutivo, bueno, hay un presidente, tiene sus ministros, está organizado de determinadas maneras por materia. Ahora, si alguien le pregunta cómo funciona el Poder Judicial, y ni hablar si alguien le pregunta cómo funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creo que muchos, ni siquiera de colegas nuestros, y me incluyo en ellos, le podría responder cómo funciona la Corte internamente. Y eso no podemos naturalizar eso, debería llamarnos la atención poderosamente, sobre todo porque se están resolviendo muchísimas cosas muy, pero muy delicadas en la Corte. Ya no son los casos individuales y tradicionales, sino de lo que hablamos mucho hoy, de casos de trascendencia institucional, de interés público, esto que Natalia planteaba en la dimensión penal. Yo lo traslado sin lugar a duda a la dimensión no penal, y por no penal hablo de civil, comercial, contencioso administrativo, tributario, seguridad social. La Corte tiene hace 11 años para resolver el vadario colectivo planteado por el Defensor del Pueblo. 11 años. Tiene causas desde hace muchos años procesándolas con medidas cautelares pendientes de resolución. Entonces, tenemos un problema serio. Y otro de los temas, y no me quiero exceder, que no llegué a comentar, pero me parece que es algo en lo cual habría que poner el ojo, tiene que ver con los tiempos de las decisiones. Tiene que ver con los tiempos de las decisiones. No sé si la solución es ponerle un tiempo fijo a la Corte, cómo hacer para que eso se cumpla, cómo hay algunas cosas ya investigadas, trabajadas sobre este tema, habría que trabajarlo, pero no parece razonable y que el tribunal esté tomando decisiones totalmente descalzadas del contexto en el cual se presentan esos conflictos. Hablo del contexto social y político, histórico, donde se presentan esos conflictos. El descalce del conflicto con respecto al momento en el cual se presenta genera un montón de problemas en términos democráticos, en términos de previsibilidad, de seguridad jurídica, de cómo hacer para volver las cosas atrás cuando las sentencias salen de la manera que salen, revocando o anulando o resolviendo algunas cosas. Creo que el problema es serio, el problema del Poder Judicial, el problema de la Corte es serio también, y necesitamos hacerlo de otra manera. Y lo último, y con esto prometo que cierro, me parece que hay un problema serio en todo esto que estamos hablando en términos de lenguaje. El Poder Judicial habla con un lenguaje que no se entiende. Y si nosotros queremos hablar de transparencia y de participación ciudadana y de república, la gente tiene que poder entender qué pasa dentro del Poder Judicial. Y hoy la verdad que no se entiende. Entonces creo que ahí también hay un tema para trabajar, que yo sé que es cultural, yo sé que es histórico, hay por supuesto una cuestión de protección de poder, porque cuando uno no lo entiende no lo pueden controlar, entonces se juega también mucho con eso, pero creo que ese es otro tema que incluso se podría abordar legislativamente y que me parece que tiene que ser prioritario, porque si no empezamos por ahí, va a ser muy difícil poder llevar adelante todas estas cuestiones de las que estábamos hablando. Muchísimas gracias, Francisco. Y ya para ir cerrando, bueno, aprovecho para agradecerle en primer lugar a Álvaro. La verdad que es un gusto trabajar y coordinar, pensar ideas con vos. Me dejaron con un montón de inquietudes, de dudas. Me parece que fue muy provechoso y muy rico el intercambio de ideas, el debate, como decía Álvaro.
no solo de los consensos, sino también de las disidencias y las diferencias desde una mirada que cada uno de ustedes tenía, muy especial, que tiene que ver con su formación y con sus experiencias. Así que bueno, para ir cerrando, le voy a pasar la palabra a Mauricio Devoto, que es el director del CIBES, para que nos cuente en un minuto de qué se trata este nuevo centro de la Universidad de Palermo. Y desde ya, muchísimas gracias a todos. Esperamos poder seguir haciendo este tipo de actividades. Va a estar la grabación subida a redes sociales dentro de poco, y también si alguno de ustedes, de los panelistas, tiene algún material escrito que quiere hacérselo llegar a todas las personas que estuvieron participando, también nos lo hace llegar y se lo reenviaremos a todos. Mauricio, ¿estás por ahí ahora? Estoy acá, ¿me escuchan? Estoy acá, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Y me ven también? Lo vemos. Bueno, muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a los panelistas. Muchas gracias, Celeste, Natalia, Francisco, Martín, y a nuestros amigos Martín Casares y Álvaro Herrero. Agradecer a la Universidad de Palermo por el espacio que nos brindó para crear este centro, que en realidad la pregunta de por qué creamos este centro y con estas características está dado por lo que ustedes hablaron hoy, y fundamentalmente quiero tomar solamente dos ideas. Yo personalmente entiendo que estamos en un círculo vicioso respecto de qué significa la justicia en primer lugar, que esa es una de las cuestiones distintivas que queremos de la forma de encarar nosotros los valores republicanos, que son los que pretendemos desarrollar. Nosotros vemos a la justicia como un valor. O sea, acá hablamos de justicia como sistema judicial. Yo en primer lugar lo que distingo es la justicia del sistema judicial. La justicia como posibilidad de orientar nuestra voluntad en forma constante, más o menos constante y permanente, en dar a cada uno lo que corresponde, nos corresponde a todos. Nos debería corresponder a todas las personas. Por supuesto también al Poder Judicial y a los integrantes del sistema judicial, pero el sistema judicial llega al final. Llega cuando todos nosotros, a quien la Constitución del preámbulo nos llama a afianzar la justicia, porque nos llama a nosotros, nos llama al sistema judicial y a los jueces, nos llama a todos nosotros a que en nuestros actos de la vida cotidiana, cumpliendo las normas, ejerzamos la cuota de justicia, es decir, de dar a cada uno, hacer y dar a cada uno lo que corresponde, en base a ciertas pautas que no son subjetivas, sino que la propia Constitución y otras reglas de carácter constitucional nos brindan esas pautas, y no solamente cuáles son nuestros valores, además de la justicia, de la libertad, sino también la forma de desarrollarlos. Entonces, por un lado, es el tema de la justicia. Acá hablamos de la dimensión judicial de la justicia, pero también existe otra dimensión, como llamaba Aristóteles, la virtud, es la que nos corresponde a todos. En la medida que nosotros no nos demos cuenta de esto, y echemos siempre la culpa, o siempre pensemos cuando nos preguntan qué es la justicia, qué es el otro que no somos nosotros, ahí ya estamos partiendo de un error, y que es una falta, yo creo que es problema de educación y de formación, y acá entro con el tema de la ciudadanía y por qué nuestro centro de ciudadanía. Yo creo que tenemos una democracia sin ciudadanos o ciudadanos sin atributos, que no conocemos, ciudadano que no conoce su rol y que no conoce y que no sabe cuáles son fundamentalmente sus deberes, porque los derechos los conocemos. De ahí difícilmente aparezcan entonces jueces o el sistema judicial que tengan esas mismas características, que conozcan sus deberes, que respeten las normas, porque no podemos diferenciar entre sistema judicial y miembros del sistema judicial y ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes. Somos todos primeros ciudadanos. Entonces, bueno, creo que hace falta entonces trabajar en este desarrollo de la ciudadanía, construir una ciudadanía que se puede construir de una forma o de otra. Este centro por lo menos tiende a tratar de basarse en valores republicanos, de pensar una ética cívica de mínimos que pueda unirnos a todos, más allá de nuestras éticas de máximo religiosas, políticas, ideológicas o lo que sea. Por eso creo que la ciudadanía tiene que aprender y hay que educar estas cosas, no sé, y además de todo una forma de ejercer estos actos. O sea, no puede ser en forma más pacífica o más violenta. No estamos a favor de la paz y del diálogo. Entonces les agradezco como, por lo menos, que yo estoy muy contento de la forma como se desarrolla esto, se ha desarrollado hoy por todos ustedes, porque estamos en una sociedad plural y nosotros tenemos que respetar. Después veremos lo que nos diferencia, pero como sociedad tenemos que ver lo que nos une y el ciudadano tiene que educarse. Estas son cosas que no se adquieren por ósmosis, ni se heredan.
tenemos que ser educados en ciudadanía para poder conocer el rol y las funciones que le corresponden al rol del ciudadano, deberes y derechos. Entonces, quiero cerrar con esto nomás y la existencia de un espacio público. Creo que acá tenemos un problema en estos últimos años en que entre el ciudadano, sin atributos para mí todavía, o incompleto, y el Estado, nos está faltando un espacio público común en el cual todos nosotros, que es en el donde nosotros realmente convivimos. Y si las cosas llegan a la Corte permanentemente, y si la Corte necesita tener esa cantidad de diversidad de comisiones, que después, en definitiva, no sabemos si realmente le corresponden o no, es porque nos está faltando un espacio público donde nosotros, que es donde nosotros convivamos y tenemos que generar este espacio público, que es además el que aloja a las instituciones, que después son las que sostienen teóricamente nuestras construcciones particulares y nuestros intereses personales. Entonces, estamos medio de locos, pero yo trato de ser positivo y pensar que esto lo podemos hacer, y esto hay que empezar en la escuela también, en la escuela, en la universidad y también en el sistema social. Martín, nada más, el centro tiene como objetivo esta visión entonces, y espero que nos acompañen en las otras cosas que hagamos. Martín, cerra entonces, gracias. No, bueno, por mi parte de vuelta agradecerle a todos los participantes y desde ya a los panelistas, fue interesantísimo y queda abierto para seguir trabajando juntos. Álvaro. Lo mismo, gracias a todos, un placer contar con la participación de los expositores. La verdad que fue un debate sumamente interesante y esperamos seguir estas conversaciones por este y otros medios, y gracias al público que nos acompañó en toda la charla. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Celeste, Natalia. Un gusto. Muchísimas gracias. Martín, muchas gracias. Mauricio, Álvaro, todos y todas. Gracias a todos.